A ver. Vamos a iniciar. Ariel ya no se ve el afiche. Inicia. Ya. Hola, buenas tardes a todas y todos. Le damos la bienvenida a nuestro sexto Diálogo País 2025. Mi nombre es Bárbara López y junto a mi compañera Paula Rivera somos profesionales de Servicio País de la comuna de Freirina y seremos las animadoras de la instancia del día de hoy. Queremos comentarles que todas las sesiones de Diálogo País con el pueblo chango se graban y posteriormente se comparten a través de nuestras redes sociales, con el fin del que el material pueda ser revisado y comentado de manera asincrónica. Actualmente somos 14 profesionales de Servicio País que trabajamos en el territorio biocultural Litoral Chango, distribuidos de las comunas de Tocopilla, Mejillones, Taltal, Chañaral, Caldera, Freirina y La Higuera, donde hemos venido trabajando con comunidades y tronco familiar del pueblo chango. Para los que no saben, Servicio País es un programa con 30 años de trayectoria y que pertenece a la Fundación Superación de la Pobreza. Nuestros recursos provienen del Ministerio del Desarrollo Social y Familiar, a quien agradecemos por apoyarnos en el desarrollo de esta iniciativa. Todas las sesiones de Diálogos País con el pueblo chango se encuentran disponibles en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage de Facebook Servicio País-Territorio Biocultural Litoral Chango y en nuestro perfil de Instagram Territorio Litoral Chango. En esta oportunidad se abordará la Ley 20.249, espacios costeros marinos del pueblo, de pueblos originarios. Nos acompañarán como expositoras y expositor Joana Cuñuecar Yancapani, guapiche de Isla Yanchid, en mapuche del pueblo Huiliche de la región de los lagos. Pertenece a la comunidad indígena Admapu Calafquenche, es parte de la Asociación de Comunidades Indígenas del Territorio Gualaigüe, asesora y apoyo técnico para el espacio costero marino del pueblo originario Mañihueico Huinay. Representa a comunidades indígenas mapuches huilliches de la provincia de Palena y Chiloé ante la Comisión Regional de Uso del Borde Costero Los Lagos, coordinadora de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar y delegada regional de Identidad Territorial Lafkenche, es tejedora y defensora del mar. Yasna Marín, mujer changa, artesana, cultora y lideresa comunitaria, es presidenta reelecta de la comunidad indígena Changos Álvarez Hidalgo y descendencia de Caleta Chañaral de Aceitur, miembro del COSOC de Freirina y co-coordinadora de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar. Yasna destaca por su profundo compromiso con el arraigo territorial y memoria ancestral, promoviendo la valorización de los espacios costeros y la transmisión de los saberes culturales dentro de la comunidad a la que pertenece. Como cultora, ha participado en múltiples instancias de diálogo, relatos y poesías con pertenencia cultural, fortaleciendo la presencia y la voz del pueblo chango en diversos espacios culturales y sociales. Su liderazgo, sustentado en la solidaridad, la empatía y la responsabilidad, refleja su convicción de que el trabajo comunitario debe ser inclusivo y colectivo. Hoy nos compartirá su experiencia en torno a la ley de espacios costeros marinos de pueblos originarios, desde la realidad y el trabajo de la comunidad indígena Changos, Álvarez Hidalgo y descendencia de Caleta Chañaral de Aceituna. También estará con nosotros Brian Muñoz, abogado y actual profesional de Servicio País de la Comuna de Caldera, que ha participado del curso de Derecho Indígena de la Universidad Católica y en el programa de formación de asesores jurídicos comunitarios para la defensa del mar de Prodemar, impulsado por la ONG Firma y el Observatorio Ciudadano. Fin. Programa en el que también participaron Yasna y Joana. Vos, colega.
Ya, vamos a partir con los antecedentes históricos. En el año 2022, la comunidad de la cual Yasna forma parte inició el proceso de solicitud de dos espacios costeros marinos para pueblos originarios, correspondientes a los sectores de La Tifuca y Caleta Vieja. Ambos espacios poseen un alto valor histórico, cultural y patrimonial para las y los integrantes de la comunidad, ya que corresponden a asentamientos con continuidad temporal y cultural. En el caso de la Tifuca, su ocupación se remonta aproximadamente al año 4000 a.C. Actualmente el lugar está siendo investigado por su alto valor arqueológico. Para el pueblo chango, esta península tiene el profundo valor inmaterial, reflejado en la vivencia que ha forjado la identidad de distintas generaciones del tronco familiar Álvarez Hidalgo, quienes han mantenido el conocimiento y uso de plantas con fines materiales, medicinales y alimenticios. Además, este sector fue un punto central en la antigua ruta de intercambio entre Caleta y Vallenar con pueblos de Aguita. En cuanto a Caleta Vieja, la abundante información bibliográfica disponible confirma que la familia Álvarez Hidalgo ha utilizado históricamente este sector tanto para la recolección de recursos marinos, entre ellos el luche, lapa y jerguilla, como para su uso habitacional de manera continua. En esta zona se encuentra el antiguo varadero de balsas, ubicado a pocos metros del sector conocido como Las Pircas, lugar donde se emplazó la primera vivienda habitada por los padres de Juan Hidalgo, previo a la construcción de su casa junto a Roberto Álvarez. Actualmente, el proceso de solicitud de espacios costeros marinos ha implicado dos grandes cambios para la comunidad. Por una parte, ha fortalecido la unidad interna y el interés colectivo por informarse y participar activamente en el proceso legal, y por otra parte, ha generado tensión y prejuicios por parte de algunos sectores tuno, principalmente debido a la desinformación existente respecto a la ley que regula estos espacios. Bien, terminando los antecedentes, llegó el momento para que Joana, usted comenzará, para luego darle pase a Brian y finalizar con Yasna, que nos dará el contexto sobre la solicitud del espacio costero marino de la comunidad a la cual ella pertenece. La idea es que cada participante exponga en 10 minutos. Luego haremos una ronda de preguntas y diálogo de 20 minutos. Perfecto, muchas gracias. Joana. Mari Mari Compulamien, Mari Mari Moncotaimu. Yo, bueno, soy Joana Coñuecar, ¿cierto? Yo estoy en el sur de Chile, soy mapuche, huilliche, mapuche de la entidad huilliche acá en el sur de Chile. Y quiero agradecer profundamente este espacio, ¿cierto?, para conversar sobre la ley que crea la figura de espacio costero y principalmente abrir el diálogo en materia de la ley, ¿ya? Yo voy a tratar de abrir la presentación de acá, a ver si acá está. Ustedes me dicen, por favor, si se ve y si está en modo presentación. Me cuentan, por favor, porque no veo yo de Sí, acá. ahí ¿Está en se modo ve. presentación? Todavía no. Está el Ya. PowerPoint abierto. Sí, ahora sí creo. ¿Creo? Sí, ahí sí. Ahora sí. Bueno, esta presentación yo la quiero llamar Lafken y su ley porque, bueno, desde el pueblo mapuche, desde el pueblo que impulsó la creación de la ley, hay mucha historia sobre sobre la ley basada un poco en el idioma propio nuestro, mapudungún, ¿cierto? Y hay una canción que por ahí un caltufe de la región de la Araucanía compuso y le llamó el Lafken y que hizo precisamente esta canción basada en invitar a las dirigencias indígenas de la Araucanía, del Biobío y Valdivia, y nosotros acá en el sur nos invitó a participar de esta canción en Mapudungún. Entonces, y hay un documental también por ahí, si después de esta conversación quieren seguir profundizando sobre la ley, hay un documental que se llama precisamente como la presentación, el Afgen y su ley. Y bueno,
yo no quiero profundizar tanto en esta primera lámina, porque claro, entiendo que está Brian por ahí también en el diálogo y que yo creo que puede también profundizar más desde el aspecto jurídico de los instrumentos de derechos que hoy día tenemos en Chile que nos protegen a los pueblos originarios y que de alguna manera se genera, ¿cierto?, un reconocimiento de nuestros derechos acá en Chile a través, no sé, pues, de las comunidades indígenas, de las asociaciones indígenas. Y vamos a partir, ¿cierto?, con esta primera ley, que es la ley indígena, la ley 19.253, que entre sus objetivos, ¿cierto?, está el proteger, el fomentar, el desarrollar, y que creó precisamente la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para que esta, que tiene un rol súper importante en la aplicación de la ley, ¿cierto?, pudiera, eh, en este caso, voy a cerrar acá, ser considerada, digamos, como una de las instituciones del Estado relevantes para el ejercicio del reconocimiento de los usos constitucionales. Entonces, en esta ley, ¿cierto? En el artículo 1 reconoce el Estado a los indígenas de Chile que son descendientes de las agrupaciones humanas que existían en el territorio nacional desde los tiempos precolombinos, dice la ley, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo para ellos la tierra el elemento fundamental de la existencia y la cultura. Claro, y ahí, ¿se escucha? Disculpe, es que escuché un... Sí, se Sí, escucha bien. ¿Aló? Ya, perfecto. Y después dice este artículo que es deber de la sociedad en general, ¿cierto? Y del Estado en particular, a través de las instituciones, respetar, proteger, promover el desarrollo de los indígenas, de la cultura, las familias y las comunidades, adoptando, ¿cierto?, las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por una adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender su aplicación. Y la verdad es que si uno quisiera como emplayarse más en este primer artículo de la ley y sobre todo lo que tiene que ver con el respeto y la protección, hoy día podríamos decir que ninguna de esas cosas se está generando en materia de espacio costero. Y bueno, es como el primer paraguas de protección de los pueblos indígenas que tenemos, ¿cierto? La ley indígena. Posteriormente nació, ¿cierto?, la ley 20.249 que crea precisamente la figura de espacio costero. Esta es una lámina, hace poquitito que la tomamos en el Budi, en la navegación de un guampo, con unos compañeros colegas también de la identidad territorial Lapquenche. Estuvimos por ahí hace poquito, así que ahí hemos vuelto a generar estos diálogos en virtud de las navegaciones ancestrales. Y bueno, yo creo que aquí es importante empezar a dialogar respecto a nuestra relación con el mar del pasado. Y yo creo que aquí no solamente los pueblos, el pueblo mapuche con nuestras diversas identidades, en un comienzo fuimos observadores de lo que estaba pasando en el mar. Yo creo que todos los pueblos indígenas costeros siempre fuimos observadores de lo que sucedía en el mar, ¿cierto? Principalmente acá en el sur, con la llegada de la industrialización, nosotros que estamos insertos en esta industrialización basada en la salmonicultura, fuimos observadores de lo que pasaba, po, que pasaba en las jaulas, que pasaba en las bodegas, que pasaba en los barcos, pero nunca tuvimos una participación en si estábamos o no de acuerdo con la instalación precisamente de ese tipo de economía. En muchos casos, cuando la industrialización ya se instaló en los territorios indígenas, principalmente acá en el sur de Chile, muchos de nosotros fuimos expulsados, nuestros padres y madres fueron expulsados de los lugares donde donde ejercían cierto uso constitucionario, que era principalmente la marisca y la pesca. Muchas veces cuando se acercaban a estos centros de cultivo, los expulsaban, los correteaban con escopetas y la gente empezó a sentir que sus espacios territoriales donde siempre habían usado eran ajenos, digamos, precisamente del ejercicio de mariscar. Y claro, y con el pasar del tiempo y la industrialización empezamos a ver que había legislación y que hay todavía una legislación muy flexible que da derechos ciertos económicos a un cierto sector, pero a la vez también atropella los derechos territoriales, los derechos de uso y que no hay ningún tipo de justicia que pueda, en ese momento, estamos hablando del mar pasado, que pudiera hacer... eh, valga la redundancia, justicia precisamente por el no permitir que estos espacios sean ocupados como constitucionalmente habían sido usados.
Y bueno, y bajo eso toda esa historia, ¿cierto?, de despojo de alguna manera de las zonas costeras, y yo aquí quiero hacer como llevar esta presentación más allá del pueblo mapuche, sino que también llevarla y quienes estén en este momento escuchando y viendo la presentación, es también pedirle que vayan remontándose a su historia pasada en sus pueblos, ¿cierto? Si es que efectivamente estos hechos que nosotros estamos hoy día demandando de la ocupación, de la usurpación, digo yo, de territorios marinos, de la expulsión muchas veces de los lugares donde nosotros íbamos a pescar, también ha sido así en sus propios territorios. Y bajo esta situación, eh, eh, un grupo de mapuches, principalmente mapuches de la región del Biobío y de la Araucanía, ¿cierto? Se reunieron, estos, a grandes rasgos se los voy a contar porque es una historia muy linda, muy larga, así. Se reunieron para discutir que estábamos quedando sin derecho a las tierras. Estamos hablando que la Araucanía y el Biobío, la situación que hay allá con las forestales es una complejidad tremenda y muchas veces las comunidades empezaron a verse mucho más acorralados, digamos, por las forestales y a la vez también empezaron a ver que la creación de la ley de pesca y acuicultura no estaba considerando precisamente las comunidades indígenas de ejercer un derecho constitucional al mar. Entonces, desde la creación de esta ley, ya en el año 89, que se empezó un poco a abordar cómo se está ocupando el mar en Chile, las comunidades empezaron a caminar, como decimos nosotros, ¿cierto?, a las ciudades, con los políticos, para decirles, mire, los pueblos indígenas mapuche trabajamos el mar bajo estas formas y hoy día estamos quedando fuera de la discusión de la ley de pesca. Entonces fueron a plantear esto principalmente al presidente Lago, que en ese tiempo estaba en la mitad de su proceso de presidente, ya casi en los últimos años para salir de presidente, el último año, los últimos 2 años me parece, o el último año, y le plantearon que se necesitaba que si esta ley hoy día se iba a construir, los pueblos indígenas y principalmente el pueblo mapuche necesitaba tener un artículo en la ley de pesca que reconozca precisamente la costumbre ligada al borde costero de los pueblos indígenas y que eso implicaría tener, digamos, el derecho al acceso al mar y el derecho a la ocupación del mar. Claro, y en ese contexto, bueno, el presidente dijo, la verdad es que yo no sé si un artículo en la ley de pesca le va a hacer sentido a los pueblos indígenas principalmente por todo el contexto histórico de ocupación del borde costero de pueblos originarios, mejor pensemos en la creación de una ley. Entonces, esta ley nace de ahí, desde esa exclusión de los pueblos indígenas del mar en la ley de pesca y acuicultura y nace también a propósito de esa demanda histórica que el pueblo mapuche principalmente ha levantado a lo largo de la historia de la colonización de Chile y después de toda la pacificación de la Araucanía y todo lo que la historia también nos ha contado. Entonces se creó esta ley, ¿cierto? En un proceso más o menos de 5 años de diálogos, de caminar también por las comunidades, de invitar a los dirigentes y dirigentes a sumarse a esta iniciativa, ¿cierto? Y empezar a ver que era una manera de proteger el mar y que era necesario hacer alianzas, ¿cierto?, para la defensa del mar. Llevamos hasta el momento 17 años de la ley, ¿cierto? Y para muchos, para todos los que estamos en proceso de espacio costero, esto se ha tornado una burocracia tremenda, ¿cierto? Porque la ley establece que a lo más 4 o 5 años, el trámite de espacio costero debería estar resuelto. Y al final del proceso y de los 17 años que lleva la ley, hay un estándar, ¿cierto?, de años de tramitación que dice que más o menos está entre bueno, algunos más optimistas dicen de los 10, digo, de los 7 años, otros de 10 años más o menos se demora, incluso otros hasta 13 años. Y que bueno, finalmente esta ley, a pesar de todas estas dificultades que ha presentado más bien en la implementación, es una ley que reconoce, ¿cierto?, el acceso de las comunidades indígenas al mar y que yo creo que lo más importante es que es una ley que ha sido creada por pueblos indígenas, por comunidades mapuche, dirigentes mapuche y que en este momento es la única ley elaborada por pueblos indígenas que reconoce la costumbre
¿cierto? En el territorio costero. Es la única en el mundo probablemente, la única en el continente. Y bueno, acá yo creo ser súper repetitiva en por qué la creación de la ley y por qué en el fondo toda la discusión que se dio es importante siempre levantarla y decirla, ¿cierto? Porque finalmente, como todos sabemos, hay muchas formas o interpretación de la ley. Algunos dicen que la ley Lafkenchi es mala, que la ley Lafkenchi excluye a pescadores, que la ley Lafkenchi quiere que las comunidades vayan a pescar, que vayan a mariscar, que miren el mar. Y se ha creado una narrativa, ¿cierto? Tremenda en virtud del ejercicio de un derecho que nada de lo que se ha dicho es verdad. Entonces, aquí yo quiero volver a recalcar que esta ley nace, ¿cierto?, de la demanda de las comunidades indígenas, cuyos articulados nacen de propuestas propias, a través de un proceso de entendimiento técnico y de incidencia política con el Estado. La ley Lafkenche, que vuelvo a repetir, fue impulsada por los mapuches Lafkenche, gente que vive cerca del mar, creó una figura de derecho llamado los espacios costeros marinos de pueblos originarios, que es una herramienta legal, ¿cierto?, que busca proteger a los pueblos indígenas para, de alguna manera, dar esta posibilidad de que puedan solicitar espacios de mar que en algunos territorios es lo único que estaba quedando disponible después de toda la distribución del mar a la actividad económica principalmente acá en el sur, de la salmonera y la mitilicultura. Entonces, ya vuelvo a repetir que esto nace, ¿cierto?, de la demanda de los pueblos indígenas por la ley de pesca. Es un proceso, cuando ya esto se dijo, se va a hacer la ley, un proceso participativo de entendimiento técnico y político, articuló territorios, organizó una organización que se llama Identidad Territorial La Fenche, la construyó. Vamos a celebrar nuestro 10º congreso en enero 2026. Estamos sacando la cuenta que más o menos son 20 años que está esta organización, porque claro, la ley tiene 17 años, pero sí, la organización sí tiene más tiempo. Entonces, articuló pensamiento indígena mapuche desde la Araucanía hasta hoy día Palena, la provincia de Palena. Entonces, es una organización grande y que ha sido la promotora de la ley y la que ha impulsado, digamos, que a las comunidades también hagan las solicitudes. Reconoce la costumbre indígena como una fuente de derecho, que es importantísimo eso. Reconoce que hay diversos usos sobre el borde costero. Considera lugares de resguardo y de explotación en un mismo espacio. De alguna manera, los espacios costeros vienen a generar una suerte de ordenamiento territorial, ¿cierto? Porque hace una suerte de mapa generalizado, vamos viendo el territorio, qué es lo que tenemos, cómo está lo que tenemos, qué afectación hace lo que hay ahí, qué recursos tenemos disponibles, cuánta gente vive en los territorios. Yo creo que es en un lenguaje muy sencillo, una microzonificación muy detallada que genera las solicitudes de espacio costero. Y bueno, la ley Lafkenche en sí bueno, tiene una exclusividad porque reconoce los usos constitucionarios, ¿cierto?, de las comunidades indígenas. Es voluntaria porque no hay ninguna comunidad que obligue a la otra a a hacer una solicitud de espacio costero. Es una cuestión asociativa porque muchas comunidades pueden asociarse para pedir una figura de espacio costero, ¿cierto? Es gratuita y respeta principalmente esto importante, que respeta los derechos constituidos por otros usuarios. Ya acá en el sur se ha dicho mucho que nosotros vamos a quitar derechos de pesca, que vamos a quitar derechos de concesiones. No, porque la ley establece que todos los derechos que ya un tercero tenía se tienen que respetar, porque ya están con, en este caso, titulación o decreto de destinación. Y bueno, en este tema de la asociatividad, ¿cierto? Son principalmente las mismas comunidades que van buscando la forma de articularse para levantar una solicitud. Además, estas solicitudes muchas veces también son previos acuerdos con otras organizaciones, por ejemplo, con pescadores, con mitilicultores en algunos lados, que ven que el mar está desprotegido, porque por un lado están las concesiones, por otro lado está la área de manejo y por el otro lado está un mar abierto que nadie sabe qué podrá pasar. Entonces, en algunos territorios han unido todas estas organizaciones y han levantado una solicitud de manera conjunta.
Y ahí ellos van generando mecanismos propios, ya como generar acuerdos, como generar convenios de uso, como generar muchas cosas, un tejido social importantísimo dentro de la tramitación de espacios costeros que permite que al momento de la comisión regional, con ese tejido construido, puedan aprobarse. Pero claro, la realidad y la historia muchas veces dice que a pesar de que ese tejido social en algunos espacios costeros está súper fuerte, en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero muchas veces termina rompiéndose. Y bueno, ¿y cuáles son estos principales usos invocados? Yo tengo la posibilidad de ser hoy día comisionada de pueblos originarios acá en la región de los lagos y en el análisis que hay que realizar de todas las solicitudes que al menos nosotros hemos podido observar de los 3 años que llevamos en este ejercicio y que mayoritariamente los espacios costeros tienen como usos constitucionarios la navegación, la pesca, la recolección de marisco, la espiritualidad, la conservación de lugares específicos para el repoblamiento de las especies, las rutas de sepultación, en los sitios ceremoniales. Casi la mayoría de los espacios costeros contemplan estos elementos y algunos claramente tienen otros usos, ¿cierto? Que son considerados relevantes para las comunidades. Estas son algunas imágenes del territorio donde yo vivo, del sur de Chile, donde están las lanchas de la gente que hace buceo, la imagen de los niños, ¿cierto? Que también están involucrados en el mar, y digamos del territorio de Gualeguay, donde está hoy día el espacio costero más grande del sur de Chile, el espacio costero del sur de Chile, claro, Mañigüey-Coguinay. Y bueno, cuando estamos hablando de los espacios costeros y la gobernanza, surge también una idea, que es los planes de vida dentro de un EMPO. Y estos planes de vida que en el momento mismo, bueno, que se van trabajando al momento de la solicitud, pero que se concentra mucho más ese esfuerzo una vez que los EMPOS son aprobados y hay que construir cómo vamos a gobernar. Es un espacio participativo, yo creo que muy bonito, muy propio también, porque son las comunidades que lideran estas conversaciones y que en conjunto con los otros usuarios van planificando cómo quieren desarrollar el territorio. Hay un acceso a la toma de decisiones que puedan ser vinculadas con otros actores locales, sobre todo cuando ambos pueden tener las mismas amenazas. Así que esto permite, ¿cierto?, que estas gobernanzas puedan dialogar y que puedan ir regulando e ir estableciendo mecanismos para solucionar los problemas, ver cómo se organiza para el futuro, ¿cierto? Ver que hay una contingencia y cómo la resolvemos permite que la comunidad vuelva a reconstruir su forma ancestral o antigua de dialogar. Y algunas imágenes de algunos usos, por ejemplo, el turismo costero está en algunos territorios, también dentro los planes de administración, cuando se otorgan, porque acuérdense que les contaba que este procedimientos son súper largos y en ese tiempo se crean otras comunidades, estas otras comunidades pasan a ser usuarios del espacio costero, ¿cierto? Y también se van hablando de algunas economías que tienen relevancia principalmente en el sur, como la mitilicultura, por ejemplo, y que busca también potenciar otras actividades como conexas, asociadas, por ejemplo, a la mariscada y a las pescadores, principalmente en la zona nuestra. El ahumado es una actividad conexa constitucionaria, yo diría, porque se ha transmitido de generación en generación. Y acá es importante que una vez que estamos hablando de las gobernanzas de los espacios costeros, vamos, ¿cómo nos vamos organizando, cierto? ¿Cómo vamos creando reglas que están establecidas por la misma ley, que están establecidas por el reglamento mismo de la ley, pero que a la vez también permite crear reglamentos internos para tratar el espacio costero? Una vez que uno se adjudica un espacio costero, viene todo un proceso también de interno de, mira, esto es lo que hemos recibido. ¿Cómo lo hemos recibido? Yo creo que hay muchos espacios costeros que reciben el papel, digamos, el documento de destinación, pero uno no puede tener esta suerte de radiografía sobre el mar para saber qué es lo que estamos recibiendo. Pero aún así, lo que estamos recibiendo también tiene que resguardarse y tiene que protegerse. Entonces, hay la oportunidad de crear estos reglamentos internos para el buen trato de los espacios costeros, incorporar, ¿cierto?, de manera efectiva los usos que se han invocado, cómo se van a desarrollar, mediante qué metodología, cómo se incorporan, por ejemplo, otras actividades económicas sin perjudicar el espacio costero, que eso es un mandato que tenemos las comunidades al momento de la destinación marítima. El rol que cumplirá cada uno de los actores del espacio costero es importante.
porque no solamente la comunidad con un usuario titular celebra un convenio de uso, ya, nosotros vamos a firmar este documento para que yo como comunidad me comprometa, ¿cierto?, a respetar ciertos derechos, pero ¿cómo se compromete el usuario no titular? Entonces, acá también tiene que pensarse que el espacio costero otorga beneficios, ¿cierto?, pero también el usuario tiene responsabilidades que cumplir para que en conjunto la figura del espacio costero pueda ir bien. Y también es bueno en estas mesas de gobernanza, estos grupos de gobernanza, tener respuestas claras, por ejemplo, cuando hay interrogantes eh, como, ¿qué va a pasar si, no sé, estoy pensando, ¿ah? Porque uno ha escuchado harto lo de la flota china que está en la zona norte, pensando allá en Chañaral de Aceituno. ¿Qué va a pasar si la flota se acerca mucho al EMPO? ¿Qué hacemos? ¿A a dónde denunciamos? No sé, todo un mecanismo de acción inmediata que las comunidades deben trabajar, ¿cierto?, para alarmar cuando hay una situación que pueda ser afectada al espacio costero. Y acá, en este espacio, también yo quisiera un poco hablar sobre el rol que cumplimos las mujeres dentro de los espacios costeros. Hay una historia que nosotros siempre la estamos sacando a colación, es que hay investigaciones que hablan que cuando la ley se creó, un gran aporte de las mujeres en materia de uso constitucionario, casi el 70% es a través de las voces de las mujeres. Y para nosotras, para nosotras participar dentro de los espacios costeros requiere también asociarnos como mujeres, ¿cierto? Vincularnos como mujeres, buscar instancias para formarnos en materia, no sé, legislativa, en materia dirigencial, en materia de trámites, porque muchas de las organizaciones son lideradas por mujeres y de repente las oficinas, yo sé que en el norte las oficinas no están tan cerca, no están tan accesibles y se requiere también manejarse mucho en internet para poder responder ciertas cosas. Y toda esta formación que hacemos las mujeres viene a fortalecer precisamente a las organizaciones que levantan las solicitudes de espacio costero en conjunto con sus otros miembros, ¿cierto? Y que también plantea un desafío para ambos grupos, el cómo nos vamos capacitando y formando para que la administración de un espacio costero sea lo mejor posible, ¿cierto? Y que, bueno, si vamos a cometer errores, sepamos que también podemos tener esa capacidad de resiliencia y mejorar lo que el Estado de alguna manera otorga, pero muchas veces tampoco direcciona cómo generar las administraciones o cómo fortalecer ciertas capacidades, ciertas cuestiones, porque igual hay que ver que el Estado no tiene financiamiento para las administraciones de los espacios costeros y ni menos tiene financiamiento para las tramitaciones anteriores. Y acá quizás muy poquito hablar que los espacios costeros hoy día también en materia de conservación vienen a ser parte importante y quienes siguen, por ejemplo, el ámbito legislativo, hace poco, el año pasado, creo, o antepasado, se aprobó la ley SBAP, la ley de la naturaleza, y hay un capítulo importante ahí, ¿cierto?, que reconoce a los espacios costeros como áreas de conservación indígena y eso también viene a dar de alguna manera otra protección que es voluntaria, por supuesto, ¿cierto?, para que las organizaciones que tienen espacios costeros quieran también catalogar cierto espacio de ese espacio basado en la ley de la naturaleza. Pero también el mismo artículo 5 de la ley a nosotros de alguna manera nos dice, bueno, ustedes tienen que garantizar la conservación de los recursos naturales que fueron entregados cuando se les destinó el espacio costero. Entonces, igual hay un desafío ahí, abordar la conservación, pero desde la perspectiva nuestra. Y finalmente, eso se genera, quienes van a mariscar, quienes vivimos cerca del mar, se genera de manera natural. Incluso la conservación puede estar basado muy fuertemente en los usos constitucionarios y el conocimiento de sus usos constitucionarios, que no está, digamos, desconectado de la idea misma de generar conservación. Y nosotros pensamos que hay que generar una definición basada en la conservación del mar, ¿cierto? Pero en nuestro propio lenguaje. Y hay desafíos, por supuesto, muchos desafíos en materia de espacios costeros. Con todos estos elementos, el rol de las mujeres, el rol de la conservación, hay desafíos que permitan que nosotros mismos seamos capaces de levantar, por ejemplo, programas de monitoreos ambientales, que no solamente abarque el monitoreo, no sé, tangible de ciertas cosas, sino que también monitorear las normativas que existen hoy día y los programas asociados a monitoreo. Es importante, siento yo, que más allá de tener la figura de espacio costero, también seamos capaces de monitorear qué está pasando con las otras leyes del país que puedan afectar, digamos, nuestras solicitudes o nuestros EMPOs.
Em, Hay muchas formas, pienso yo, de ir poniendo como estos desafíos. ¿Qué hacemos? Vamos a levantar información desde el conocimiento tradicional, ¿cierto? En ciertas zonas, y eso lo vamos a ir marcando, escribiendo, qué sé yo, para que tengamos un registro también de que los monitoreos basados en conservación nos den algunos resultados. Y bueno, ya lo dije, la ley, la FKenche, o la ley que crea la figura de espacios costeros marinos de pueblo originario, es hoy día compatible con la ley SBAP, ¿cierto? Reconoce nuestra contribución en materia de conservación en un capítulo especial de área de conservación de pueblos originarios, ¿cierto? Está la ley bentónica también, ¿cierto? Que hoy día ha puesto, por ejemplo, los arrecifes de coral, digo, arrecifes artificiales, ¿cierto? Que son programas de recuperación de pesquerías que se encuentran sobreexplotados o agotados, que también pueden ser una oportunidad que se desarrolle dentro de los EMPO. También hoy día se ha reconocido la acuicultura de pequeña escala que se puede realizar dentro de los espacios costeros. Así que hay otros cuerpos normativos del mar que reconocen las contribuciones y que también puedan generar oportunidades de desarrollo para las mismas comunidades. Y con esto yo quiero cerrar mi presentación. Esta es una imagen, bueno, en la foto izquierda soy yo ahí en un gongo y mi hermano, ¿cierto? Hace muchísimo tiempo, cuando todavía existía el último navegante en Congo, que era la embarcación en la que se movían nuestros antepasados acá en estos territorios. Y por otro lado, hay una foto de los niños que hace bien poquito la hemos tomado, en donde también nosotros desde las comunidades mapuche acá en el sur de Chile consideramos fundamental que los niños se conecten con el mar porque seguirán siendo los defensores de estos espacios y de una cultura costera que hoy día, en la situación actual, a veces se ve bastante complicada con todos los ataques de odios que hemos vivido acá en la región de los lagos, con todas estas campañas de desinformación y también con un negacionismo y un racismo mezclado ahí, también de una sociedad que creo que todavía no quiere reconocer que los pueblos originarios del mar existimos, que estamos generando resistencia en nuestros territorios, sosteniendo una cultura y que a través de los espacios costeros es una manera de materializar precisamente esas resistencias. Así que yo ahí quedo disponible para las preguntas después. Muchas gracias. Y voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, sigo yo. Voy a proceder a compartir pantalla. Ya. Bueno, yo les vengo a hablar de algo un poquito más distinto, pero similar. Les vengo a hablar de la EMPO, pero lo que está en el papel, lo que está en la ley 20.249, para, digamos, contratar un poco, digamos, lo que señala aquí, lo que van a hablar posteriormente Yasna, lo que ya habló Joana. Veamos qué es lo que dice la ley. En cuanto a esta charla, se va a basar en dos puntos, que es una EMPO y el proceso de constitución de una EMPO. En cuanto a qué es una EMPO, para las personas que escuchan mucho esta sigla, bueno, ya lo mencionaron, es un espacio costero marino de pueblos originarios. Ahí se vislumbra ahí cuál es, cómo se divide esta sigla. En cuanto al concepto, tenemos el siguiente concepto. Dice, es un espacio marino delimitado cuya administración es entregada a comunidades indígenas o asociaciones de ellas, cuyos integrantes han ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio. Vamos a analizarlo, digamos, pues, parte por parte. En cuanto a espacio marino, esto está delimitado específicamente como el mar territorial, la playa, digamos, continua al mar, el terreno de playa, bahías, golfos, estrechos y canales. Bueno, por el mar territorial entendemos hasta las 12 millas, por la playa del mar entendemos hasta la línea del intermareal, el terreno de playa hasta los 80 metros, y así como el límite, digamos, para que más o menos entiendan qué es lo que consiste este espacio marino. Ahora, en cuanto a la delimitación, señala que es un espacio delimitado
En cuanto a la delimitación, esta está determinada en base a la superficie que es necesaria para asegurar el ejercicio de este uso constitucionario que le dan las comunidades indígenas. Es un concepto que posteriormente vamos a analizar, digamos, que señala la ley respecto a los usos, pese a que Joana ya algo les adelantó. En cuanto a la administración, bueno, dice aquí, la administración del espacio costero marino de los pueblos originarios deberá asegurar, entre ellos, la conservación de los recursos naturales comprendidos en él y proveer al bienestar de las comunidades. Ese es su objetivo, digamos, de su administración. En cuanto al concepto de comunidades indígenas y asociaciones de ellas, hay que hacer hago un pequeño hincapié que en cuanto a comunidades se refiere a las comunidades conformadas en virtud de la ley 19.253, es decir, ley indígena, comunidades indígenas como tal. Y en cuanto a a la frase de asociaciones de comunidades o asociaciones de ellas, ¿cómo se refiere en este concepto? Señalar que estas no existen, digamos, no existe una figura legal que señale una figura, digamos, de asociación de comunidades. Esto es solamente una asociación de hecho que justamente solamente se vislumbra para el proceso de conformación de una. En cuanto a los usos constitucionarios, se señala por la misma ley, se entenderá que por uso constitucionario las prácticas o conductas realizadas por la generalidad de los integrantes de la asociación de comunidades o comunidad, según sea el caso, de manera habitual y que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura. Y ahí esto es interesante porque la ley establece como una especie como de ejemplos, una sugerencia, digamos, para darle como una forma, digamos, de entenderlo a las personas que lean la ley. Señala, que el uso constitucionario podrá comprender, entre otros, lo deja abierto, digamos, para otros posibles usos. Da ejemplo, dice, usos pesqueros, religiosos, recreativos y medicinales. Ahora, en cuanto al procedimiento de conformación de ANAEMPO, tenemos estos 8 pasos que están en pantalla, los cuales tienen diversas tramitaciones y distintos órganos que participan en cada una de estas etapas. Comencemos por los primeros dos, que son el ingreso de solicitud de admisibilidad y análisis de sobreposición. En cuanto al ingreso de solicitud, ahí les puse una especie en la pantalla, un formulario que hay que llenar para justamente ingresar en la solicitud de EMPO. Esto se hace ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Y evidentemente cuando uno ingresa a esta solicitud, lo primero que se le hace es un análisis de admisibilidad, ver si está todo en orden, si es que nos falta algún dato, digamos, que hay que proporcionar. Y una vez que se pasa la etapa de admisibilidad, pasamos al análisis de sobreposición. Aquí se señala que la subsecretaría verificará en el plazo de 2 meses si se sobrepone a concesiones de acuicultura o marítimas o áreas de manejo otorgadas a titulares distintos del solicitante. Ahora, dentro de eso, bueno, y como le conversarán, digamos, Jana Marín más adelante, y también un poco ya, Joana le ha vislumbrado, muchas veces estos plazos que señala la ley no se cumplen. Y este es un ejemplo de un plazo que no se cumple. Eh, Pasamos a la siguiente. Eh, en cuanto a la acreditación de los usos constitucionarios y la consulta indígena. Joana en la anterior presentación le habló sobre justamente estos usos constitucionarios que se presentan, digamos, en una EMPO. Ahora, ¿cómo se comprueban para la institucionalidad? ¿Cómo los comprueban? Esto se hace a través de un informe que acredita el uso constitucionario que elabora CONADI. Aquí CONADI es el órgano, en estas 2 etapas, es el órgano imperante, el órgano que justamente dirige estas 2 etapas. Una vez que este informe una vez que este informe se presenta, digamos, se concluye, este puede arrojar que efectivamente existen usos constitucionarios o que no existen usos constitucionarios o existen o solamente reconoce algunos. Eh, en todo caso, hay una etapa para justamente reclamar, digamos, ante cualquier, digamos,
digamos, observación que uno tenga respecto a este informe ante la institucionalidad correspondiente. Ahora, una vez que aprobado, digamos, los usos constitucionales, se pasa a esta segunda etapa, que es la consulta indígena. Una vez que se acreditan, digamos, los usos constitucionarios, es la CONAI quien realiza una consulta indígena para vislumbrar si es que existen o no otras comunidades indígenas que tengan usos constitucionarios en el territorio o en sus cercanías para que justamente ellos también tengan el mismo derecho, digamos, de poder, si es posible y si es que existe la posibilidad, digamos, del acuerdo con la comunidad solicitante, ser parte, digamos, de esta solicitud de EMPO o ser por lo menos parte, digamos, Estaba del así. plan de administración o de manejo. ¿Cómo estaba así? Eh, Pasamos a la siguiente. Una vez hecha la consulta indígena, se procede a el pronunciamiento de la CRUC o Comisión Regional de Usos del Borde Costero. Ahora, aquí les puse como ejemplo cómo está compuesta la CRUC aquí, por lo menos en la región de Atacama. Esto es literalmente datos sacados de la página web de la CRUC y compone un montón, digamos, de distintas autoridades, de distintos índoles, tanto alcaldes, gobernadores, seremis, representantes de ciertos sectores extractivos, pero bueno, por el momento no existen mayores, digamos, representantes relacionados con los pueblos originarios. Ahora, en cuanto a esta comisión, esta, en un plazo de un mes deberá emitir un pronunciamiento, si aprueba o no la EMPO, digamos, la solicitud de EMPO. Ahora, ojo aquí que la misma ley señala que en el caso de que se vence el plazo y no exista pronunciamiento, se entenderá que este es un pronunciamiento favorable. Así que es un ojo a tener en cuenta ahí que la inobservancia, digamos, de la CRUP ante este plazo sí ocasiona una sanción, digamos, para la CRUP, digamos, de manera directa. Bueno, la comisión señala que podrá aprobar, rechazar o proponer modificaciones fundadas a este espacio costero marino. Si digamos, uno no está conforme digamos, con estas observaciones o derechamente se le rechaza, uno podrá reclamar ante la misma comisión dentro del plazo de un mes para que tener ahí esa observación. En cuanto a la legislación marítima, aquí los órganos que participan de esta etapa son la Subsecretaría de Pesca y el Ministerio de Defensa Nacional. Subsecretaría de Pesca, más que nada, enviando esta solicitud, digamos, de entrega de destinación marítima al Ministerio de Defensa Nacional para que ellos, a través de su Subsecretaría de Marina, hagan la destinación marítima correspondiente. Ahora, esta será resuelta, se señala aquí dentro del plazo de 4 meses y habrá un extracto en el diario oficial dentro de los próximos 3 meses de esta entrega de destinación marítima. Ahora, aquí es interesante en cuanto al plan de administración o manejo, hacer un pequeño recalco que en el caso de que eh, se dentro, digamos, de la solicitud de EMPO se contemple la explotación de recursos hidrológicos, se deberá elaborar un plan de manejo en conjunto con el plan de administración. Pero ojo aquí que se puede elaborar, digamos, de dos maneras distintas. Una a través de una licitación hecha por CONADI o uno a través de la misma, digamos, de la misma comunidad, impulsado por la misma comunidad. Así que existe esa doble posibilidad que al menos en algunas otras partes del proceso no se puede. Por ejemplo, los informes de CONADI, de usos consuetudinarios, son los que CONADI, digamos, los que ellos solicitan los válidos. En este caso, si ya sea por impulso particular o de la misma institucionalidad, ambos son igualmente de válidos. Ahora, en cuanto a qué debiese tener el plan de administración, tenemos los usos que se vayan a realizar dentro del espacio costero marino de pueblos originarios. Eh,
En cuanto a los integrantes, solamente las personas que no son parte de la comunidad o asociación de comunidades, pero que van a ser parte, digamos, de este plan de administración. Como le mencioné, en caso de que se contemple la extracción de recursos hidrológicos, se deberá elaborar también un plan de manejo y, bueno, los estatutos de la asociación de comunidades o de la comunidad en cuestión, además de otros requisitos legales que establece el reglamento de esta misma ley. Y finalmente, en cuanto a una vez que suceden, digamos, y uno aprueba, digamos, cada una de estas etapas, la etapa final es el plan de administración y el plan, una vez que se aprueben, digamos, el plan de administración y el plan de manejo, la subsecretaría va a suscribir un convenio de uso por el cual, digamos, se da por finalizada esta tramitación. Este convenio de uso es de carácter indefinido, evidentemente, salvo que se vulnere ciertos artículos y ciertos artículos de la ley que acarrea ciertas sanciones y puede afectar, digamos, este carácter de indefinido. Pero eso sería mi presentación. Voy a dejar de compartir y le voy a dar el pase a Justin. Mm. Hola, muy buenas tardes. Bueno, mientras van a ayudar ahí con la presentación, gracias Brian por tu relato. Bueno, yo me tocó, ¿cierto?, hablarles un poco de lo que tenemos nosotros acá en La Caleta, en mi territorio, que tenemos dos EMPO solicitadas. Y la primera es la EMPO Tifuca, que fue pedida hace unos 3 años atrás, por ahí más o menos, donde por cosa de la vida ha sido un poco como rapidito esto, no sé por qué, esperemos que sigan los procesos también así. Y esta en Potifuca, ¿cierto?, que fue solicitada, donde, como ustedes pueden ver acá, cierta representación, es un espacio que es enorme, donde provocó ciertos como molestias, ¿ciertos?, a los trabajadores del sindicato de pescadores en este caso, donde ha sido muy cuestionada ese espacio, donde obviamente por la situación que ha existido, donde ellos creen, como decía Joana, ¿cierto?, que ellos creen que por estar en su propiedad de esa EMPO, ¿cierto?, ellos al ir allá se les va a cobrar por lo que sacan allí, un montón de cosas más, y que eso solamente es de nosotros, qué sé yo, en fin. Entonces, también hemos tenido un poco de generación de parte de los pescadores, no así, ¿cierto?, como ocurre en el sur, en el territorio de Joana, que es más masivo, ¿cierto? Hay mucha más violencia también, pero acá igual ha existido eso un poco en menos cantidad, pero sí ha existido. Y sobre todo yo, que soy ¿cierto?, la presidenta de la comunidad, donde finalmente, por desinformación también de los mismos socios a veces, ¿cierto?, se da como esta mala información y uno como dirigente es quien al final, ¿cierto?, uno dirige las malas tardes, en fin. Entonces ha sido un poco complejo, pero igual hemos salido a flote de eso. Y también tenemos por otro lado, y comentarle que Tifuca estamos en el proceso, ¿cierto?, ahora de la consultas indígenas un poco, que ya el próximo mes se va a hacer ese proceso, donde estamos por lo menos preocupados también porque a raíz de la situación que existe, de la gente que no tiene idea o la gente que igual uno le comenta y le muestra y le explica y al fin, a pesar de eso igual, ¿cierto?, no creen o no sé, o hay otros intereses, no sé, por ahí, de alguna forma. Y estamos, ¿cierto?, en esta consulta indígena, ¿cierto?, donde se les consulta o se les va a las comunidades aledañas acá, y también tenemos la consulta regional. Y me comentaba, o sea, Joana me aclaró hace unos días atrás, donde hablando de este mismo tema, que la, la, la información regional no es una consulta en el fondo, es una información que se entrega, ¿cierto?, a las organizaciones locales, ya sea, no sé, pues juntas de vecinos, gente del turismo, a los vecinos, qué sé yo, a la gente que está involucrada, ¿cierto?, acá mismo en La Caleta. Es una información que se entrega, no es una consulta indígena. Sí, la consulta indígena, ¿cierto?, es en donde se le consulta, ¿cierto?, a las otras comunidades que están muy cerca de acá, que tenemos dos comunidades cerquita de acá, y eso se va a hacer en el mes de diciembre, donde tenemos ese proceso allí. Y en cuanto a la otra época que tenemos ahorita, que es Caleta Vieja es una época que es muy pequeñita, muy chiquitita, donde tiene pertenencia habitacional. ¿Y por qué competencia externa? Porque resulta que nosotros
estamos en el borde costero, ¿cierto? Vivimos en el borde costero, entre los 80 metros. Nos tocado, ¿cierto?, pedir la concesión marítima hace un tiempo atrás, donde ha sido una concesión solicitada que ha sido tediosa, desagradable. Por otro lado, los marinos son unas personas que son súper arrogantes, donde llegan acá al territorio con prepotencia, ¿cierto?, con mala información también, donde ellos a mí me invitan, ¿cierto?, me invitaron que yo fuera camino de puerto porque ellos a mí me van a echar lo de que es una EMPO. Entonces, ahí nos damos cuenta que tampoco ellos saben lo que es una EMPO, ni mucho menos el trato que es acá es como un migrante. Y tenemos dentro de nuestros socios también dos personas que han seguido el proceso como corresponde, ¿cierto? Y están con los cobros. Bueno, y debido a eso nosotros empezamos a ver qué hacemos. Bueno, pedimos una reunión, ¿cierto?, al Ministerio de Defensa, que nos enviaron, ¿cierto?, de vuelta esa solicitud. Nos tuvimos nosotros con ellos una reunión allí y nos dijeron que teníamos dos opciones en este caso por el tema de los 80 metros, ¿cierto?, donde estaban estos cobres que son excesivos, donde aquí si no hacemos el trámite nos desalojan, en fin. Y bueno, ellos mismos, nosotros nos orientaron y nos dijeron que o hacemos el trámite como común y corriente a cualquier persona o podíamos pedir una EMPO con pertenencia habitacional. Bueno, eso hicimos, ¿cierto?, de forma estratégica para poder salvar las casas del borde costero. Y em, salió a trámite esta EMPO Caleta Vieja, que fue el año pasado como en diciembre, ante Navidad, que fue un regalo maravilloso que nos tocó recibir ahí porque pensamos que eso iba a ser más lento. Y estamos, ¿cierto?, en el proceso de análisis de preposición, ya pasó eso y estamos en cualquier momento, ¿cierto?, que nos vengan a visitar acá de CONADI para ver los temas de los usos constitucionales. Y bueno, estamos en ese proceso ahora de estas solicitudes, pero lo que más igual nos preocupa un poco como unidad es el tema de Tifú, que está más avanzado el trámite. Estamos en el trámite número, ya vamos para el número 3, ¿cierto? O el 4. Entonces, estamos realmente preocupados porque resulta que acá hay también desinformación, la gente igual como que, a pesar, como les comentaba, de decirle y explicarle, no entienden porque existe alguien detrás también que está ahí, ¿cierto?, diciendo que la cosa no es así y eso es preocupante. Eh, y por otro lado, creemos que en la región de Atacama, en la oficina de CONADI que existe, ¿cierto? Hay una persona que está encargada de los temas del borde costero y tampoco nos dan mucho aliento y tampoco, porque resulta que he hablado con el señor, ¿cierto?, que está a cargo de estos trámites, qué sé yo, entonces nos está mandando a hacer esta consulta de forma en un lugar arbitrario y nos está mandando a hacer la consulta a Vallenar, a la delegación provincial. Entonces va a ser un poco difícil que la gente se traslade de acá donde yo vivo, que son 2 horas a Vallenar, donde la CONADI ni siquiera aporta con una movilización para la gente, nada. Entonces estamos preocupados por eso, a ver qué va a pasar con eso, pero tenemos también eh, la buena fue, ¿cierto?, que esto va a resultar y que al final y al cabo, porque la gente, esperemos que la gente que se presente, ¿cierto?, esté allí y pueda escucharnos también. Pero ha sido un poco difícil todo este tema. Y después de eso, esperemos también que esto siga su término, ¿cierto?, para poder ya pues, pueda trabajar, ¿cierto?, en el tema pensando en el futuro, de soñar un poco con el tema del plan de manejo, el plan de administración, ¿cierto? Donde está Empotifuca, que es la grande que tenemos acá, donde existe una biodiversidad maravillosa, donde existe un montón de recursos allí, donde el sindicato de Juárez tiene puesto sus ojos en ese espacio, y cuando nosotros ¿cierto? Salió a trámite esta solicitud, ahí empezó esta guerra con el sindicato de pescadores, donde ha sido un poco difícil, como les comentaba, y sigo siendo difícil, ¿no? Em, lo que sí lamento también que esta ley maravillosa, que la encuentro, no sé, que nos cayó así como del cielo para poder salvar las casas, en este caso de Caleta Vieja, pero también yo lamento mucho que las personas también que estén del borde costero no puedan ser como beneficiadas con esta ley. Es un poco difícil también porque la gente nos pregunta, oye, pero yo también puedo ser beneficiaria de la EMPO, yo estoy apoyando la EMPO, qué sé yo. Entonces, eso es un poco difícil, lo he preguntado yo con algún abogado y me dicen que no, porque tienen que ser personas de comunidades indígenas. Y eso es lo que me lamento, porque hay gente que sí aporta, nos aporta a nosotros como comunidad, como hay gente que tampoco aporta nada, que solamente sabe desmentir y hablar un montón de cosas que no son. Entonces,
ahí estamos en ese diálogo con algunas personas donde yo, por mi parte como presidente, he tratado de conversar con algunos grupos, ¿cierto? Donde es difícil también a veces hablar con más gente porque igual te atacan. A mí me tocó hace un tiempo atrás hablar acá también en una reunión que tuvimos donde vino con alguien a informar de la EMPO, ¿cierto? Y fue difícil porque igual mientras yo hablaba la gente me atacaba, y familiares, entonces eso es lo que más también molesta un poco, que la misma familia a veces te cuestiona, ¿cierto? Y no cree en lo que uno le está diciendo como ciudadano de acá. No estoy hablando de gente directa a la comunidad, sino que familiares lejanos, qué sé yo, que no son parte de este tronco familiar. Nosotros somos una comunidad indígena troncal, donde hay puros familiares, y también quizá ese también ha generado un poco de molestia a las personas, pero yo de verdad prefiero ser una comunidad indígena troncal que territorial, porque sería mucho más difícil, ¿cierto?, manejar, ¿cierto?, a las personas también, y uno a veces, yo por lo menos que soy mujer, a veces a mí me ha tocado enfrentarme a situaciones que he tenido que sobrellevar y de alguna manera sacar adelante. Así que, si alguien tiene alguna pregunta al respecto de estas dos infos que tenemos acá nosotros solicitando, ahí dejo abierta la palabra. Ahí tenemos alguna fotografía, ¿cierto? Esa es la Expo Tifuca, que está de la punta, que se ve allá, Punta Tetilla, hasta el lado sur de la caleta. Y bueno, y Caleta Vieja es una época muy pequeñita, donde ahí está mostrando un poco. Esa fue una foto que tomamos cuando vino las mujeres de la red de mujeres acá, que fue en agosto, que tuvimos la visita para hacer una reunión de medio año, y ahí le venimos a presentar un poco, y de ahí empieza nuestra eh, un sector de la Expo, ¿cierto?, a Caleta Vieja, donde estamos mostrándole, hay un tótem ahí de información, donde al frente, ¿cierto?, en la orilla tenemos los barrios de balsa, donde mi abuelito Roberto, ¿cierto?, y mi antepasado graban sus balsas. Y un poquito donde está ese cerrito, como que se ve allí, hay también unos vestigios también de prica que ya están, ¿cierto?, intervenidas, pero esa es parte de la Expo Caleta Vieja. Bueno, queremos dar las gracias a los tres expositores, estuvieron muy completas y ahora vamos a abrir el espacio para consultas o preguntas a nuestros expositores. Hay una pregunta en el chat. La voy a leer. Es para Joana. ¿Joana está ahí? Sí, estoy justamente leyendo la pregunta. Es que es hartas preguntas en un solo texto, entonces estoy tratando de, como de organizar la respuesta. A ver, vamos por partes. Bueno, eh, dice que existe la impresión por los medios de comunicación, ¿cierto?, que los pescadores artesanales no indígenas están en contra de los espacios costeros. Entre los EPOs decretados existe ejemplos de buena convivencia y gobernanza conjunta entre comunidades titulares y sindicatos no titulares. Mira, acá en el sur hay EMPOs que son muy pequeñitos, ya superficies pequeñas, no más allá de 600, en algunos 1000 hectáreas. Y en algunos casos unos muy chiquititos que tienen más bien un poquito más grande que un área de manejo. Entonces, en los espacios costeros grandes, yo estoy hablando en el nuestro, porque el nuestro es el más grande hasta el momento, nosotros estamos trabajando precisamente esas formas de entendimiento con la pesca artesanal. Ya comprendamos que la pesca artesanal es una población que se mueve para distintas partes de la región, que tiene distintas pesquerías en distintas partes de la región, y que eso implica generar diálogos que contribuyan a que ese navegar, ¿cierto? Y que esa ocupación también sea considerada dentro del plan de administración. Entonces, en este sentido, en esta zona, la experiencia yo la podría contar en un par de años más, porque por lo menos en el EMPO nuestro lo vamos a empezar a vivir, pero siempre ha habido una relación de buen trato, ¿cierto?, del mar compartido, porque al menos en el espacio donde vamos nosotros, o donde vivimos nosotros, va pescadores de Puerto Montt, de Calbuco, de algunos Chiloé, y que nunca han tenido ningún tipo de problema de ser expulsados como algunas gráficas la han puesto acá en la región, en materia de pesca. Hay otros espacios costeros en los que las mismas comunidades también son parte de los sindicatos, entonces son las mismas personas, no tienen algunas confrontaciones.
Lo que puede existir puede ser que de otros territorios, ¿cierto? Sobre todo los espacios costeros más pequeños, puedan tener dificultades precisamente porque dentro de los planes de administración algunos EMPOs han puesto, por ejemplo, recuperar territorios donde los recursos se han perdido o donde están en poca cantidad. Entonces, algunas comunidades han dicho, bueno, tenemos que cerrar esta zona porque si la seguimos explotando no va a haber nada. O sea, han planteado algunos cerrar esta zona para que haya un repoblamiento y que para que después de cierto tiempo se pueda ir generando cómo lo vamos sacando. Yo creo que acá hay que comprender mucho de que los recursos no son infinitos, son finitos y en algunos casos ya hay antecedentes de aquello. Lo mismo pasa con los peces, con todos los recursos bentónicos. Entonces, como experiencias, y que esto puede ser incluso contradictorio, que no nos están escuchando, no puede decir, bueno, pero entonces han pasado 17 años, ¿cómo no va a haber buena experiencia? Yo llamaría precisamente a esas personas que han puesto como que no hay experiencia positiva, algunos dicen, no, si no hay experiencia positiva, oye, si no hemos tenido el tiempo de generar experiencia positiva, o sea, nosotros llevamos en Gualeguay 15 años de tramitación, entonces, 2 años, ¿cómo hacemos la experiencia? Yo creo que aquí hay que mirar los espacios costeros como esa oportunidad que permite crear precisamente una experiencia de co-cuidado de un territorio que tiene múltiples usos, múltiples usuarios y que estos resultados pueden ser medibles en 10 o en par de años más. Entonces, ahí yo me pongo parte en telería, digo, el Estado ni nadie nos puede pedir experiencia positiva porque nosotros llevamos recién menos de un año destinado. Entonces creo que ahí los medios de comunicación han hecho también, y yo creo que mucho más que el medio de comunicación, los poderes políticos, los poderes empresariales han creado narrativas en contra de los espacios costeros, han creado narrativas en contra del financiamiento, porque acá viene una pregunta, por ejemplo, ¿quién ayuda en la financiación, por ejemplo, de los planes de administración? CONADI tiene una responsabilidad. Ellos financian todo lo que es la construcción de los planes de administración y manejo, que esto debe trabajarse en un año, ya, pero en la práctica esto no es un año, en la práctica son 5 meses, 6 meses. Entonces, en ese poco tiempo, la CONADI entrega un financiamiento para que una consultora, otra ONG, qué sé yo, otra organización que tenga experiencia en la materia pueda, por ejemplo, desarrollar estos planes de administración y manejo, pero eso no quiere decir que anteriormente las comunidades ya lo están desarrollando. Una vez que se aprueban los espacios costeros, muchas comunidades ya lo van desarrollando. Después simplemente se materializa. Y los espacios costeros en el fondo tienen una delimitación en tierra, porque es muy difícil poner boyas, yo me imagino en el medio del Golfo, donde diga hasta aquí llega nuestro espacio costero. Está delimitado principalmente en tierra. Y ahí establece el decreto de destinación, la superficie que se otorgó, qué sé yo. em, y toda la información que requiera cualquier persona que quiera buscar hoy día, bueno, yo pienso que con el pasar del tiempo vamos a tener un código QR, te apunta el código QR y va a bajar toda la información, que también es una forma también de mantener comunicado a las personas e informados. Y bueno, las asesorías técnicas que contemplan los planes de administración posterior, la verdad es que muchas veces es gestionada por las propias organizaciones. El Estado no tiene financiamiento propio para lo que es los planes de administraciones, ¿cierto? Hay 24 EMPOs destinados en Chile y tal vez más porque hay algunos en proceso de, o sea, con planes de administración y planes de manejo aprobados, ¿cierto? Y hay otros tantos que están ahí en el proceso de destinación. Pero no hay un financiamiento. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que presentar proyectos a los fondos FDNR, que acá son el 7%, buscar en Corfo, buscar en Cercotec, buscar en muchos lados, y también nos obliga de alguna manera que la asociatividad hoy día sea jurídica también. Entonces, posterior a la destinación, posterior a la aprobación del plan de administración, hay muchas más acciones que hay que desarrollar y que, bueno, muchos territorios cuentan, bueno, en el caso nuestro tenemos asesoría técnica, porque yo soy la asesora, y otros territorios no la cuentan. Entonces, los que no tienen, vamos nosotros mismos en ayuda de esos territorios a ayudarle a gestionar sus procedimientos, sus procesos administrativos, a educar, porque igual hemos tomado, en mi caso, la responsabilidad de compartir lo aprendido. Ya yo de profesión soy técnico en acuicultura, pero ya de vocación me he puesto ya catalogado como activista indígena y que mi profesión sirva para ayudar y contribuir no solamente al pueblo originario mapuche, huilliche, sino que también
trabajamos con Delia, con Yasna, con otras, también de otros pueblos originarios, ayudándole precisamente a comprender, digamos, estos procedimientos administrativos que muchas veces son bastante complejos y a veces se vive siempre muy, muy solos también, porque no está el Estado ahí para ayudar. Creo que he respondido esa pregunta que hacía, no me acuerdo el nombre, no vi el nombre, Mauricio. Ariel, Sí, hola, buenas tardes. Esta pregunta, bueno, la abro, ¿no? Pero para Joana y Anna. em, Pucha, claro, cuando yo leo aquí el plan de manejo, plan de trabajo, perdón, el plan de administración, disculpe, claro, supone una mirada de per se, comunitaria, colectiva. Entonces me gustaría que desde su perspectiva, de su experiencia también, cuáles podrían ser el sendero a recorrer cuando muchas veces el territorio no carece de esta mirada colectiva, o cuando hay territorios que están con una fuerte división, enemistad, por las más diversas razones, muchas veces los territorios no cuentan con esa unidad y capacidad colectiva, lamentablemente, ¿no? Me gustaría saber cómo ustedes pueden observar, cuáles podrían ser como las pistas, cuáles podría ser el camino a recorrer cuando existe este escenario. Bueno, yo respondo. Yo creo que el camino es, o sea, la educación en materia de gobernanza marina es una cuestión que no hay que dejar nunca de hacer. La educación en materia de las leyes no hay nunca que dejar de hacerla. Y sobre todo las leyes del mar. Quienes vivimos en el borde costero debemos estar interiorizados de todas las leyes que regulan, ¿cierto?, el mar y el borde costero. Claro, también es complejo y comprendemos de que educar en materia de ley también puede ser muy fome para algunos. Nadie va a tomar como una hora de escuchar una ley que a lo mejor no la va a entender. Pero yo creo que con el pasar del tiempo, y en el caso nuestro tenemos educadoras tradicionales, que en un lenguaje de educación intercultural ha permitido también ir compartiendo en conceptos mucho más claros qué es un espacio costero, qué es la ley, cómo beneficia la ley. Entonces, yo creo que el camino es precisamente la educación constante, los procesos de diálogo constante, poner el territorio más allá de una figura de espacio costero, poner el territorio como un espacio de protección donde estamos viviendo actualmente y donde las economías se desarrollan, pero cómo se desarrollan. Yo creo que también es estarse cuestionando siempre lo que está y cómo está. Y lo que no está bien, ver cómo gestionamos para que mejore, porque finalmente nosotros nos quedamos en las comunidades, nosotras y nosotros y nuestros hijos, bueno, nuestros hijos se van, vuelven después, pero yo creo que la educación es importante, la difusión en un lenguaje sencillo, la conversación permanente es necesaria hacerla porque probablemente funciona mucho acá el verbo que me dijeron que iban a hacer esto, que me dijeron que iban a hacer esto otro, pero probablemente el dirigente que tiene la duda nunca se ha acercado al dirigente que está llevando la solicitud de espacio costero a preguntarle si el que me dijeron es verdad o no. Entonces, eso también yo creo que es un desafío, el abrir los diálogos sociales que permitan que la información sea basada en la ley y no basada en el cagüín, que es lo que hoy día está funcionando bastante. Entonces, y ese desafío se construye entre todos, ya porque hoy día podemos pensar esto, pero a lo mejor en 5 años hay otras formas, desafíos de cómo seguir protegiendo el mar y cómo seguir difundiendo también el uso y los derechos que tenemos. Eso te puedo responder, Ariel. bueno, había otra pregunta que lo puso Ariel, ¿cómo se conforma el club? La CURPSE. Esa pregunta para mí, digo yo. Bueno, la comisión regional al menos está compuesta por representantes del Estado, ¿cierto? De las seremías que tienen competencia con el mar, de los ministerios que tienen competencia con el mar, y también de aquellos directores de servicios como Cernapesca, CONADI, Turismo y la subdirección de, en este caso, de las zonales de pesca. Y no sé si me queda alguien por ahí eh, olvidado, pero todas las regiones, las comisiones regionales no son iguales. Algunas comisiones sí contemplan la participación de representantes indígenas y otras no las contemplan. Ya yo entiendo que en el zona norte
no hay representantes de pueblos indígenas en las comisiones regionales. Hay representantes en la Araucanía, en el Biobío, en Valdivia, en los lagos y en Aysén. Ya en esas 5 regiones hay representantes de pueblo originario. ¿Y por qué llegamos a estar ahí? Finalmente por un mecanismo autogestionado y autodeliberado por nosotros mismos que permitió en el año 2022, ¿cierto?, que diversas comunidades indígenas levantáramos un mecanismo para que exista una mayor representatividad en los lagos, principalmente de representantes indígenas que pudiesen representar distintas provincias. Y en el caso mío, yo represento la provincia de Chiloé y Palena y tengo otro también que es de la provincia de Yanquihue y Osorno. Y un mecanismo propio. Ya ahí no hubo como una suerte, ya ustedes tienen que elegirse o adeo, porque me caes bien tú y tú también. Ya no, no fue adeo, fue un proceso democrático en el caso nuestro y un proceso que se termina el próximo año, que se renueva nuevamente estos 2 representantes y que el 2027 debieran haber 2 personas más. Ahora, se compone por pescadores artesanales, en el caso de la región de los lagos, 2 representantes de los pescadores artesanales y también de los gremios de empresarios. Y claro, el poder más grande que tiene la región acá es que está compuesto por 22 alcaldes. Entonces los alcaldes también están jugando un rol protagónico incluso más que el Estado, ¿ya? Porque ellos son 22 y el Estado con toda la gente que tiene no alcanzan a ser 12. O sea, son 16 me parece. Entonces los alcaldes tienen harto poder ahí. Entonces también es importante que los alcaldes sepan que lo que ellos están decidiendo puede ser el término de una agonía, digo yo, de la extinción de una cultura costera. O sea, cuando los alcaldes rechazan un espacio costero, porque igual ahí los alcaldes funcionan el que me dijeron, entonces tenga consciente de que cuando usted rechace el Empotifuca, está sometiendo a las comunidades chanca al exterminio y agónicamente de su cultura costera. O sea, aquí tampoco es algo que se pueda tomar como muy a la ligera, que es lo que ha pasado acá en la región de los lagos. Como que se toma muy a la ligera, como, bueno, no importa, un empo ya da lo mismo, pero si hay 20 salmoneras, las aprobamos todas. Entonces, no es tampoco jugar aquí al empate, sino que más bien es hacer valer la ley, las secretarías técnicas, que este órgano técnico del Estado que analiza los espacios costeros, pone los elementos que la ley contempla, dice, mire, esto es lo que la ley contempla y este espacio costero lo respeta, respeta esto, respeta todo otro, y ahora hay que aprobar esto porque está bien basado en la ley. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el que me dijeron y el prejuicio dice, a pesar de que alguien, un funcionario del Estado, me ha dicho que esto está bien, yo rechazo igual, porque resulta que el alcalde de acá me dijo que lo tengo que rechazar porque no sé qué. Ya, entonces no hay ninguna equidad, yo encuentro, en las comisiones regionales, porque el hecho de que en el norte no hayan representantes indígenas y que sean otros actores los que decidan, también pone en riesgo precisamente la continuidad de la cultura costera. Y eso yo creo que es una demanda importante que tenemos que hacer los pueblos indígenas ahora, a propósito de que hace poquito se actualizó la política nacional, bueno, que antes se llamaba de política nacional de uso del borde costero, hoy día creo que se llama zona costera o algo así, se redujo más el concepto y se incluyó, por lo menos técnicamente, en las delimitaciones de espacios costeros destinados. Algo es algo, pero igual hay que seguir caminando y avanzando para que la participación en las comisiones regionales sean mucho más amplias y que sea justa también, y que tenga representantes del pueblo chango, que tenga representantes del pueblo higuita, que tenga representantes cahuáscar, yagán. Entonces, eso no es muy posible en algunas regiones. Pero bueno, esa pregunta ya está ahí. Ojalá que respuesta y clara. Carlos. Ya, ahora una pregunta en el chat. En el caso de Brian, desde tu visión de abogado y luego de analizar la ley, conociendo además al pueblo chango, ¿qué desafíos específicos crees que tienen la representación de solicitudes de ECMPOS para el pueblo chango en la macrozona norte? ¿Qué podría ser lo más difícil o lo que hay que ponerle más ojo? Justamente, justamente he pensado que la parte más compleja creo que es justamente la socialización de la información de la EMPO. Creo que lamentablemente yo tenía la esperanza, digamos, de que las malas información, digamos, la desinformación que se ha producido en el sur no llegase al norte, pero lamentablemente por experiencia propia y a través de mis propios oídos he escuchado justamente esa desinformación aquí
en el territorio donde estoy, en Caldera. Así que creo yo que el primer paso es junto con tener representatividad, como dice aquí Joana, en la cruz, eh, es combatir esa desinformación, justamente. Creo yo que el sector pesquero no es en sí, al menos aquí en el norte, no es en sí, no repudia, digamos, los objetivos de la EMPO, sino que simplemente está enceguecido por la desinformación que se le ha dado a través de todos estos tiempos. Eh, a mi parecer, creo yo que esa desinformación, de cierta manera, se podría combatir a través de lo que ellos saben, digamos, comparar las mismas instituciones de las concesiones de pesca o de acuicultura, que son instituciones que más o menos ellos como que dominan, y hacerlo un comparativo con la EPO y van a darse cuenta, digamos, de una manera mucho más simple y de su propio razonamiento, que justamente no significa una EMPO propiedad o adueñamiento, digamos, de un territorio, sino que simplemente es protección e incluso compartida con las personas que quieran justamente tengan ese mismo objetivo de proteger. Muchas gracias, Brian. Ahora hay una pregunta para Yasna. Dice, ustedes fueron la primera comunidad changa reconocida por el Estado de Chile en tiempos recientes. Ahora también son la primera comunidad changa que ha presentado solicitud de EMPO. Son, por así decirlo, pioneros y pioneras. En ese sentido, con el camino andando, ¿qué recomendaciones le podrías dar a las comunidades changas de la macrozona y que quieren iniciar un proceso similar? ¿Qué ingredientes deben poner en juego para avanzar? Bueno, como lo dije hace un rato atrás, esta herramienta, ¿cierto?, que nos da la ley 24.249, yo creo que hay que utilizarla, hay que aprovecharla porque es la única herramienta que nos está acomodando, ¿cierto? El semáforo verde para poder como rescatar un poco nuestro territorio, el manitorio, ¿cierto? Para poder proteger un poco, porque es la única forma. Acá en el norte de Chile ya se están, ¿cierto? Llegando, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, donde vivo yo, un montón de parques eólicos, tenemos en la Mesa de Dominga, ¿cierto? Más al norte están el tema también de la minería, y en fin, entonces yo creo que es la única herramienta que existe hoy en día para poder salvar nuestro borde costero, donde, cierto, la mayoría de los changos, o que somos changos y que nosotros reconocemos que estamos en el borde costero, podemos defender un poco también lo que tanto queremos y amamos, como es el mar. Y referente a lo que hablaba recién yo, quería aprovechar la oportunidad también de decir que en el tema de nuestra época, Caleta Vieja, que tiene pertenencia cierto habitacional, porque me preguntaba un día, bueno, ¿y los usos? Tenemos muchos usos dentro de nuestra habitación, de las casas, ¿cierto? Porque nosotros traemos nuestros productos del mar, donde en la orilla del mar, ¿cierto? Descipamos, azotamos lo que tenemos allí, fileteamos el pescado, lo llevamos a la casa, que está muy cerca, ¿cierto? Del mar, donde vive mi mamá, por ejemplo, y ahí le preparamos nuestra comida con pertenencia ancestral, para dejar clarito eso, por el tema de los usos constitucionarios que ya vienen, ¿cierto? Me imagino que en un proceso más adelante después de lo que ya les comentaba recién. Y volviendo a la pregunta, eso, hay que aprovechar esto porque es la única forma de, insisto, de poder proteger, de poder defender lo propio y esta ley que también a nosotros también nos favorece bastante, hay que aprovecharla. Y eh, también lo importante en esto es que este formulario que se llena, ¿cierto? Hay que hacerlo con mucho cuidado también para no tener ciertas, porque siempre te devuelven el formulario, hay que mejorar alguna cosa, agregar alguna cosa, entonces para que sea súper expedito esto. Profesionales también que nos ayuden a formular estas solicitudes también, que es súper importante. Y, y también, pues, siempre estar con esa convicción de decir que somos changos, ¿cierto? Que existimos, de que nadie nos tiene que decir quiénes somos, quiénes no somos, porque sí existimos, porque también está el cuestionamiento, bueno, si ustedes no son changos, que siempre está ese cuestionamiento de decir quién eres tú y quién no eres tú. No, uno siempre tiene que estar seguro de quién es, y ese derecho nos favorece, es un derecho que tenemos, porque esta ley nos favorece también para poder, como insisto, en proteger lo que nos queda. Porque ya estamos amenazado, ¿cierto?, por las mineras, está amenazado por el tema del mar, está amenazado por el tema de los aires con los parques eólicos y un montón de cosas más que tenemos por todos lados amenazas. Nosotros acá donde vivimos estamos amenazados por
Nuestra caleta está acá al medio y tenemos por todos lados, ¿cierto? Privados, ¿cierto? Gente que está ahí todo el rato mirándonos y viendo qué hacemos como comunidad también. Entonces yo creo que igual eso es una amenaza, pero tenemos que ser firmes y defender nuestro territorio. Gracias, Yana. Hay otra pregunta en el chat. Es cómo ven el proceso de la ley SBAP. La ley SBAP es la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas para los exponentes. ¿Quién quiera contestar? Mira, yo creo, bueno, la ley ha sido promulgada hace muy poquito. Se sabe que el reglamento se está trabajando también. Hay un proceso de consulta indígena entre medio. Se sabe también que en la zona más sur, precisamente por la creación del reglamento, han sido hostigados principalmente los cahuáscar, digo. Yo creo que la ley ISBA, bueno, viene a generar una protección no solamente a la naturaleza en materia de mar, sino que a la naturaleza en términos generales. Si bien es cierto, en estos últimos días han salido, por ejemplo, que el Estado o el Ministerio, en este caso, ¿cierto?, ha dejado como diferenciados ciertos sitios de protección que les quitó en algunos casos ¿cómo se llama la figura de protección que tenían. Y en materia de mar, la ley viene también a proteger espacios de mar, ¿ya? Porque no necesariamente, bueno, reconoce los EMPOS como contribuyentes a la conservación y por eso se crea esta figura grande como de área de protección indígena, ¿cierto? Y entre eso están las áreas que tienen que ser terrestres, que pueden ser terrestres y las que son de mar, digamos, basados en los EMPOS. Yo creo que esto viene también a proteger mucho más, ¿cierto? Los territorios. A mi juicio, entendiendo de que si no tuviéramos ley 20.249, pensando que no tenemos esta ley hoy día, probablemente la única manto de protección más efectiva podría ser la ley SBAP, que pueda crear precisamente esos sitios de áreas de conservación indígena basadas en el mar. Y que yo creo que todas estaríamos buscando la forma de que se pueda generar esta delimitación y que se puedan construir estas delimitaciones. A mi juicio, como esto es nuevo, ya cómo se van implementando en los territorios también es un desafío, ya porque no necesariamente todo un EMPO, nosotros tenemos 83.000 hectáreas de mar, no todo ese espacio costero puede ser un área de conservación indígena, podemos nosotros en común acuerdo determinar algunos sitios que son prioritarios dentro del mismo mar. Así que yo lo veo con buenos ojos, ya siempre y cuando el poder extractivista no meta sus eh, brazos y empiece a cercenar la ley, porque es lo que estamos viendo acá en el sur de Chile, sacándole el poder que tiene, ¿cierto?, la ley, adecuando ciertos reglamentos para que ellos sigan produciendo dentro de áreas protegidas, que es bastante absurdo esto. Si tienes un área protegida es precisamente porque los seres que están ahí, las especies que están ahí requieren una protección mayor, pero a la vez igual le plantan una o dos o tres concesiones salmoneras. Y eso es bastante contradictorio, porque si no, a lo mejor no se fuera área protegida. Pero aún así sabemos que a pesar de que está hoy día esta ley, la industria del salmón principalmente está tratando de adecuar los reglamentos a su propio beneficio y eso claramente va atenta con las voluntades también de todos los que han podido participar en la creación de la ley SBAP y ahora también en la creación del reglamento. Entonces también una visión de futuro de país bastante egoísta, pienso yo, porque es solamente pensar en el extractivismo del mar y no pensar en las generaciones futuras que este país va a tener y que probablemente no va a tener especies ni mariscos ni pescados cercanas precisamente en esas áreas protegidas. Pero aún así hay que pensar positivo y yo creo que esto viene a proteger más siempre y cuando nosotros también como pueblo originario nos pongamos ahí atentos a que la ley vaya dando el ajuste y el calce que tiene que dar, si no tampoco serviría mucho. Hay que estar vigilante de la política pública siempre. Aquí hay Gracias. otra pregunta que dice, ¿cómo puedes proteger la EMPO si se demora 15 años en su proceso? Y en ese tiempo, al enterarse, se depreda y muere ese espacio. Mira, yo estaba leyendo esa pregunta y igual me hacía la reflexión porque los trámites son tan lentos, son tan burocráticos, se demoran tanto tiempo y uno quiere el espacio costero para ayer, para proteger. Pero como eso no sucede, la verdad es que igual hay una complejidad mayor ahí
porque por mientras el trámite de espacio costero está en su proceso de tramitación, hay muchas cosas que las comunidades no podemos hacer. Por ejemplo, no podemos denunciar, ¿cierto?, que llegó la flota china a Gualeguay y se metió y los pescadores lo corretearon, lo sacaron y todo, pero nosotros como EMPO en solicitud no podríamos hacer eso porque no tenemos la resolución o el decreto de destinación que nos dicen, ahora sí ustedes son administradores de espacio costero y sí podrían correr a la flota china. Hoy día, si eso pasa, por ejemplo, en el norte, el instrumento que se tiene, que es la solicitud, mientras no esté la destinación marítima, es meramente un trámite. Entonces, eso claramente complejiza la situación de cuidados territoriales, porque no podemos poner tampoco guardias en distintas partes para evitar que esto pase mientras esté la tramitación, porque mientras no pasemos por la comisión regional, no sabemos tampoco el recorte que la comisión regional también realiza, que es otra cosa, que un espacio costero ingresa con una superficie solicitada, pero en la comisión regional esa superficie puede ser reducida o rechazada. Entonces tenemos escenarios en los que no podemos tampoco como predecirlo. Entonces, mientras está el trámite, de todas maneras, la vigilancia yo creo que está en trámite y eso de alguna manera viene también a generar una tranquilidad en los territorios porque eso implica que se va a seguir cuidando y que vamos a seguir estando vigilantes. Entonces yo creo que aquí el desafío, digamos, la clase marítima, el plan de administración aprobado, el plan de manejo aprobado, ya ahí tenemos otro instrumento para poder anunciar en el caso de que tengamos una amenaza mayor. Pero va a ser yo creo que un desafío siempre eso, ¿no? No, nadie tiene como la respuesta clara como para decir, chuta, ¿qué pasa si me demoro 20 años en el trámite? Ya probablemente que cuando me den el EMPO no haya nada, solamente piedra. Y no nos pueden responsabilizar por eso tampoco. Pero bueno, esperemos que nunca lleguemos a territorios en los que tengamos este tipo de situación. Ya, hay una última pregunta. Bueno, no sé si es pregunta o comentario. Si se viola el plan de manejo, pueden quitar la ENCMO. ¿Y qué pasa con aquellos que no son originarios y vulnera dicho plan? Bueno, el abogado puede tal vez responder más que la práctica que tengo yo, pero en la experiencia que se tiene en materia de no cumplimiento de los planes de manejo y de administración, bueno, los planes de manejo es un instrumento adicional, ¿cierto? A lo que tiene el plan de administración es el marco general que va a gobernar una figura de EMPO, ¿cierto? Y que va a poner reglas claras, tiempos claros va a llamarse resolución de conflicto. Entonces ahí en esa resolución de conflicto uno dice, bueno, ¿qué hacemos si, por ejemplo, no sé, vino una flota de pescadores y no tenían el convenio de uso firmado o no sé, o vinieron nomás y se hicieron los choros y pasaron, por dar un ejemplo, así, no creo que piensen que esto puede... Si y esos pescadores estaban haciendo una pesca que no está autorizada en las artes de pesca para trabajar en esa zona porque puede pasar, po, ¿cierto? Que la zona mayoritariamente donde hay pesca con espineles, qué sé yo, que siempre se ha respetado la pesca de espineles, puede ser que a lo mejor venga una flota que no sabía que había un EMPO, entra con un redes más grandes, ¿cierto? Como el de arrastre, y va y lo vemos todos que está pescando con redes de arrastre, que es un problema que hay acá en el sur y que ha sucedido. ¿Qué pasa? Bueno, el plan de administración establece en el área de sanciones que se debe denunciar a la autoridad que corresponda, porque nosotros no somos autoridad dentro de un EMPO. No podemos tomarnos ¿cómo se llama? La, la responsabilidad de echar a la lancha, no sé, a corretearlas, no sé, no podemos hacer eso porque para eso existe la institucionalidad de la Armada, Pesca y todas las otras instituciones que existen, ¿cierto? Se genera la denuncia ahí para que sean ellos quienes generen en este caso,
que vayan a ver, no sé, que generen las sanciones que correspondan. Sobre todo cuando aquellos artes de pesca no están consideradas como artes propios de los territorios en los que se pesca. ¿Ah? Por decir una cosa así. ¿Qué pasa si, por ejemplo, acá en el sur, que sucede siempre, lastimosamente, se pueden, no sé, hundir una barcaza de una salmonera que hace poquito pasó? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos el EMPO? Nosotros lo que hacemos es denunciar a la Armada para que la Armada vaya, vea y nos diga a nosotros, bueno, no se preocupen porque en el fondo se hundió y no generó petróleo ni una cosa. Pero claro, si nosotros, las comunidades, generamos se nos dio que se va a acabar el mundo y queremos arrasar con todos los mariscos y van a ver y efectivamente nosotros nos sacamos todo, es muy probable que el espacio costero sea quitado porque nosotros no hemos cumplido, ¿cierto?, con lo que está establecido en el plan de administración y principalmente en el plan de manejo, ¿ya? Entonces son dos tiempos distintos, dos figuras distintas, operan distintas, e incluso se vigilan distintas también, ¿ya? Pero hay que comprender que el paraguas general es el plan de administración y ahí se van estableciendo todas estas formas de cómo vamos a ir administrando, cómo se va a ir sancionando, qué sanción se va a aplicar, eh, cuándo se va a aplicar, qué autoridad lo va a hacer. Y en el fondo permite que se crean consejos precisamente para organizarnos entre todos y decir, bueno, no vamos a denunciar solamente a las comunidades, también tienen que ayudar a los pescadores a denunciar cuando ellos ven que hay flotas que no cumplen con los estándares de pesca local, ¿cierto? Que también tienen autorizado, porque aquí la pesca se tiene que hacer basada en la ley vigente. Entonces, si la ley vigente en ciertas regiones establece que hay un enmallado de tantos centímetros, no sé, de tanto por tantos centímetros, eso se tiene que respetar. Nadie puede poner una cosa distinta a lo que no está hoy día vigente. Entonces también es el estar atento de que los EMPOS no solamente se regulan por el plan de administración, sino que también se van regulando ahí por las normativas vigentes sectoriales de la pesca y la acuicultura. Eso. Súper. Al parecer no hay más preguntas. Entonces, muchas gracias a todas y a todos por su participación. Hemos llegado al final de esta sesión, la cual ha sido un espacio muy interesante. Brian levantó la mano. Brian Ah, levantó ah, la mano. Brian, ya, Pero un hable, poquitito, hable. para responder la última pregunta, sí existen unas, en principio la EMPO es de carácter indefinido, pero sí puede disolverse una EMPO si es que tiene, primero que nada, la más simple, que es que desaparezca o se desintegre, digamos, la asociación de comunidades o la comunidad, digamos, que solicitante o titular, digamos, de la EMPO. Y en cuanto a al plan de administración, sí se puede disolver la EMPO si es que comete infracciones reiteradas al plan de administración. La ley señala que en cuanto a infracciones reiteradas, se entenderán a sanciones, cuando tenga infracciones se le hayan aplicado sanciones 3 veces dentro del plazo de un año. Y cuando se produzca una infracción grave al plan de manejo. Es decir, cuando se extraigan, por ejemplo, recursos hidrológicos de manera quizá abusiva. Ese podría quizás ser una infracción grave, digamos, del plan de manejo. Pero eso sería en principio lo que señala la ley. Súper. ¿Ya nadie más tiene levantada la mano? No, no, al parecer no. Ya, entonces ahora sí. Ya, muchas gracias a todas y a todos por su participación. Hemos llegado al final de esta sesión, la cual ha sido un espacio muy interesante y enriquecedor. Agradecemos nuevamente a Joana, a Yasna y a Brian. Para concluir, les queremos dejar invitados para la siguiente sesión del ciclo de Diálogo País, el día 26 de noviembre, a cargo de la dupla de Mejillones, sobre el turismo chango como horizonte de desarrollo para Mejillones. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Muchas Chao, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana. Nos Gracias. vemos. Chao, Muchas chao. gracias a todos. Muchas gracias, Yana. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias, Brian. Salud.
Bárbara, Paula, excelente.